Buenas tardes a todos. Va a arrancar a exponer el grupo 1. Chicos, si quieren presentarse y contar un poco de qué van a hablar, los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar de transporte vertical, de instalaciones de transporte vertical, más específicamente un ascensor. En nuestro caso el proyecto es un edificio de vivienda de 9 pisos, de 300 metros cuadrados cada planta. Y por ahí lo interesante de esto es que es un edificio bastante típico, entonces las cosas que nosotros fuimos calculando y que tuvimos que ir adoptando, que exige la norma, por ahí sirven como un parámetro para tener en cuenta de cosas que normalmente se deban cumplir en edificios, digamos, que podemos encontrarnos en nuestra vida profesional por ahí. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas de las normas que hay para seguir todo lo que es el dimensionamiento y, digamos, diseño de los ascensores. Nosotros particularmente, si querés Mate, pasá a la siguiente. Nosotros particularmente nos centramos en lo que es el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente porque este habla mucho de la infraestructura que requiere, pero después hay un montón de otras normas que especifican distintas cosas, pero algunas son mucho más específicas, como por ejemplo el tema de las puertas de rellano, digamos, cómo dimensionar, diseñar las puertas, que por ahí no nos incumbían tanto, entonces no quisimos perder tiempo en eso y fuimos más a lo que es la infraestructura y cómo hacer el diseño, que ahora vamos a entrar en detalle. Pero bueno, así que comenzamos con lo que es la ubicación y vamos a ir yendo a todo lo que tuvimos que ir dimensionando según el código de edificación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, en esta imagen vemos el plano con el que estamos trabajando. A la derecha, la caja del ascensor está marcada en rojo. Vemos que la ubicación está relativamente baricéntrica, intentando que equidiste de todos los departamentos, y también vemos en naranja el área de acceso al ascensor. Esta es un área en común y está vinculada a las escaleras, que son los medios exigidos de salida. Ok, el primer paso del dimensionamiento es averiguar qué cantidad de ascensores vamos a necesitar. Según el método que propone el código de edificación, vamos a requerir las siguientes variables: superficie por piso, número de pisos a servir, altura de recorrido vertical, velocidad del ascensor y capacidad de tráfico. Bueno, las primeras tres, superficie, número de pisos y altura del recorrido, se sacan del plano del edificio, y la velocidad del ascensor está en función del número de plantas y la capacidad de tráfico en función del uso. El uso de nuestro edificio es viviendas, y el número de plantas es 9. Se puede ver a la derecha, se adjunta las tablas del código de edificación que te da para sacar estos parámetros. Bien, el primer paso de los cálculos es calcular el tráfico, que es un porcentaje de población a transportar en un periodo de 5 minutos. Se reemplaza en esa ecuación con nuestros valores y obtenemos que tenemos que transportar en 5 minutos un número de 24 personas. El tiempo total de viaje depende de la altura del recorrido, la velocidad del ascensor y de tiempos de cerrado y apertura de las puertas. Bien, antes de finalmente calcular el número de ascensores requeridos, tenemos que primero adoptar qué tipo de ascensor vamos a tener. La norma, el código de edificación, nos da cabinas por tipo 1, que son las que se observan abajo a la derecha, ¿no? Por número. Bien, nosotros a priori no sabemos qué adoptar, entonces propusimos la más chica, que es la cabina tipo 1, que permite un máximo de 6 personas. Adoptando esta cabina nos da que solo necesitamos un ascensor, así que simplemente adoptamos la cabina más chica, que es la tipo 1, y un solo ascensor. Arriba a la derecha se ve la imagen de una de los proveedores que venden, por ejemplo, cabinas tipo 1 con sus especificaciones, que son 1,1 metros por 1,3, es la cabina más chica que venden, y que cumple las especificaciones de la norma. Bien, en cuanto a las puertas de cabina y de rellano, adoptamos de tipo cierre automático. La norma, o sea, el código de edificación da muchas especificaciones técnicas de cómo estas deben ser y qué tienen que cumplir, pero como son muy, muy específicas, nosotros consideramos que le competen más al proveedor que fabrica las mismas, porque nosotros vamos solo a comprarlas. Por eso no nos metimos tanto en el tema. Bien, en cuanto a la caja y el pozo de ascensores. La sección mínima transversal depende de las dimensiones de la cabina. Después, la norma provee una tabla en la cual, entrando con la velocidad, podemos obtener
la longitud del claro superior y el claro inferior. Ahí, como se muestra, nosotros tenemos 3,9 metros de claro superior y 1,4 metros de claro inferior. A la derecha solo un esquema ilustrativo para reconocer, no sé si recuerdan de la clase teórica, qué es el claro inferior y cuál es el claro superior. Bien, acá tenemos un corte en el cual mostramos los claros superiores e inferiores, pero con nuestras dimensiones. 3,9 metros para el claro superior y 1,4 para el claro inferior. Perfecto. Como nosotros no contamos con subsuelo y nuestra sala de máquinas está en la azotea, nosotros vamos a considerar que el ascensor está apoyado sobre tierra. Bien. El acceso al fondo, como nuestra claro inferior tiene una longitud menor a 1,45 metros, no hace falta que le pongamos una escalera para ingresar. Bien, y como la caja de escaleras está encerrada en sus 4 lados, la caja del ascensor tiene que cumplir de condiciones de ventilación. Por ejemplo, se requiere un vano no menor a 10 centímetros cuadrados en la pared más baja, similar para la ventilación superior. La construcción debe ser incombustible. La caja no debe contener canalizaciones ajenas a la instalación. Los cerramientos tienen que ser perfectamente verticales y sin resaltos, y bueno, como la caja está hecha en hormigón, no es necesario colocarle defensas. Abajo se adjunta un esquema de cómo finalmente va a quedar nuestra caja con el ascensor y la cabina adentro, y también los contrapesos, obviamente. Bárbaro. Perdón. En cuanto al Mate, paragolpe... recordá ahí Sí. el tema de que tuvimos que agrandar respecto a la arquitectura. Ah, sí, perdón, no lo comenté. La arquitectura que venía en nuestro plano, las dimensiones de la caja ni siquiera verificaban con la mínima que propone la norma. La caja que teníamos en nuestro plano de edificación era de 1,6 por 1,6 metros. Y la mínima que tenemos que tener para que entre la cabina más chica vendría a ser de 1,3 por 1,6 como por 1,7,5. Así que tuvimos que modificar la planta. Nada, dato de... Habría que charlar con el arquitecto que hizo el plano. Bien. Como por la velocidad, que es menor a 90 metros por minuto, podemos adoptar de paragolpe, y fue lo que hicimos, un paragolpe de tipo resorte. La norma lo que nos dice es que según la velocidad con la que viaja tu ascensor, la carrera que va a tener que tener el mismo. Acá juntamos la tabla, que vemos que para una velocidad de 60 metros por minuto, la carrera tiene que ser de 100 milímetros, siendo la carrera la distancia que se puede comprimir el mismo. Ah, bueno, y a la derecha, para que vean el esquema de cómo puede ser el fondo del ascensor, en nuestro caso sería el de arriba de todo, donde la caja apoya directamente sobre el suelo. Bien, el paragolpe tiene que cumplir determinadas características. Por ejemplo, el paragolpe del coche, porque el coche y el contrapeso van a tener cada uno su paragolpe. Como se observa en la imagen de la derecha, el paragolpe central, o sea, el resorte central, sirve para la cabina, y el resorte de la izquierda sirve para el contrapeso. Bien. El paragolpe del coche tiene que poder soportar como carga estática el doble del peso propio del coche más la carga máxima C, que es lo que puede transportar, digamos. Y el paragolpe del contrapeso tiene que soportar el doble de la carga del mismo. A su vez, la norma nos dice que se tiene que cumplir ciertas distancias cuando el coche está, digamos, en el rellano más bajo, que vendría a ser el del piso cero, si se quiere. Acá nos dice que la luz libre para una velocidad de ascensor de 60 metros tiene que ser de 300 milímetros, cuando el ascensor está en la posición más baja. Bueno, en cuanto a los guiadores, nosotros hasta ahora lo que venimos haciendo es seguir con lo que es las indicaciones del código, ¿no? Y en el caso de guiadores, da algunas especificaciones de, digamos, condiciones mínimas que deben cumplir y cómo se deben colocar. Obviamente los guiadores no es que los dimensionamos nosotros, sino que se compra un proveedor, pero bueno, los guiadores son los que van solidarios digamos, a la cabina, que sirven para evitar los movimientos transversales del ascensor, y lo que debe permitir, digamos, es cierto desplazamiento para poder cambiarlos, que sea posible el cambio, el mantenimiento ante el desgaste de este guiador, y que se permita la regulación de esta tensión. En este caso, para nuestro proyecto, como las velocidades son justo de 60, que es el límite que permite el código de edificación, se pueden utilizar guiadores fijos. Siguiente. En cuanto a los cables, el código de edificación pide que se sigan lo que indica la norma ASME, digamos, que es de Estados Unidos, y ahí especifica, digamos, todo un procedimiento de cálculo para los cables.
En nuestro caso, el peso de la cabina es de 600 kilos y la sobrecarga máxima es de 300 kilos, y se adoptaron 4 cables de 8 milímetros, simplemente del cálculo, digamos, y las poleas, que digamos, los cables se sujetan a las poleas, que las poleas están en la sala de máquinas, van a depender de estos cables. Digamos, el código de edificación indica un diámetro mínimo de poleas que va a depender del diámetro de los cables adoptados. En nuestro caso, como tiene que ser al menos 40 veces el diámetro de los cables adoptados, en nuestro caso la polea mínima es de 320 milímetros. La maquinaria, obviamente, va a depender del proveedor, pero bueno, tenemos que constatar que por lo menos alcance ese diámetro. En cuanto a uno de los mecanismos de seguridad que se colocan, es el paracaídas y regulador de velocidad. El paracaídas propiamente dicho se coloca dentro de, digamos, solidario a la cabina, que consta de cuñas que van similares de algún modo a lo que son las guías, y lo que pide la norma es que, dada una velocidad, se activen este paracaídas, que se activa gracias al regulador de velocidad. ¿Cuál es esta velocidad? Bueno, en nuestro caso, como nosotros tenemos una velocidad de 60 metros por minuto, en nuestro caso el factor que está ahí en la tabla indicado es 1,4, y por lo tanto, a una velocidad de 84 metros por minuto, el regulador de velocidad se va a accionar y va a hacer que los paracaídas frenen al ascensor. En nuestro caso, además, como la velocidad no es tan alta, lo que permite es que sea de acción instantánea, que eso lo habían mencionado en la teórica, que existen para casos de ascensores de mayores velocidades, digamos, paracaídas que se activan de forma progresiva. Bueno, el regulador de velocidad no está explícitamente en la caja y el pozo de ascensores, sino que está en la sala de máquinas. Ahí pusimos algunas imágenes. La primera es como más didáctica por ahí, porque imagino que ya no se utiliza así, pero muestra cómo sería el funcionamiento con un balancín centrífugo, pero la segunda imagen es más lo que sería un regulador de velocidad actual, y las últimas dos cuñas, que son las que efectivamente, como el riel pasa por el medio. Si querés pasar a la siguiente, Mate, que hay un video corto mientras que explico esto. Como el riel pasa por el medio, cuando el regulador de velocidad acciona las cuñas, impide el movimiento del riel a través de las cuñas, digamos, del paracaídas. Ahora se ve, en este caso lo están probando obviamente fuera de la instalación, entonces no está completamente instalado, pero lo tienen frenado con una pinza. Y ahí, una vez que se acciona, ya no se puede desplazar más el riel. En las instalaciones, en realidad, cómo se acciona en realidad es con un cable que se debe mantener tensado con una tensión constante, que mantiene, digamos, el regulador de velocidad lo que hace es tensar el cable cuando hay una diferencia de velocidad, cuando se supera la velocidad permitida, y accionar, digamos, el paracaídas. Estos son dos videos, pero por ahí, no sé cómo venimos con el tiempo, son dos videos mostrando cómo funciona realmente. Estas son pruebas que se deben realizar, después vamos a hablar del mantenimiento, pero se realizan semestralmente, y se debe probar los sistemas de seguridad. Ahí se observa que se frena de forma bastante repentina cuando se supera la velocidad. Bueno, siguiente nomás. Ahí va. Bueno, ahora vamos a hablar del área de acceso. El rellano frente a un ascensor se dimensiona de acuerdo al tipo de cabina que hay. En nuestro caso, como se detalló anteriormente mis compañeros, contamos con las puertas de rellano corredizas y la cabina del tipo 1. En base a estas características, sabemos que se necesita un espacio anterior a la entrada del ascensor con una superficie de al menos 1,5 metros de diámetro. Esto es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, que tiene que haber una superficie de radio de al menos 1,5. Este requisito se verificó en nuestro plano. Después, en lo que respecta al contrapeso, el peso de este está compuesto por el peso del bastidor más el lastre.
sabemos que este tiene que ser igual al peso del coche más un exceso variable comprendido entre 0,4 y 0,5 de la carga máxima que el coche puede transportar. En nuestro caso, adoptamos un exceso de 0,5 y obtuvimos un peso de 750 kilogramos, como se muestra en la cuenta. Por otro lado, también deben compensarse los cables de accionamiento, ya que se exceden los 75 kilogramos en la longitud del recorrido. Y se tienen que compensar siempre que se exceda ese peso. Bueno, en cuanto a la sala de máquinas quedó ubicada justo encima del pasadizo para evitar desvíos. El dimensionamiento y el diseño de la misma se hace siguiendo el código de edificación. Se debe cumplir con una altura mínima de 2 metros, en nuestro caso quedó de 2,20 metros. Se deben cumplir anchos de paso para el tablero de control, de maniobra y de la máquina. Y la superficie se determina a partir del tipo de cabina. Hay otras consideraciones a tener en cuenta para el diseño de la sala de máquina, como son que los muros y techos no se deben compartir con el tanque. En nuestro caso quedó arriba de la sala de máquinas, pero se hizo como una estructura aparte. La construcción debe ser incombustible, se debe colocar un matafuegos. En nuestro caso la escalera de acceso, digamos, es exterior y en ese caso se debe usar un rellano. La misma tiene medidas mínimas con un ancho de 70 centímetros y una pedada de 25 centímetros y una alzada máxima de 19 centímetros. En función de la superficie también se determina la ventilación natural que debe llevar la sala de máquinas, que en nuestro caso llega a la mínima también de 0,3 metros cuadrados, y también en función de la superficie se determina la iluminación. La puerta de apertura siempre debe ser hacia afuera. Poner la siguiente, Mate. Eso ya lo nombré, creo. Ahí a la derecha se muestra una planta de lo que es nuestra sala de máquinas. Se puede ver que el tablero de control cumple con los anchos de paso de frente y de la parte de atrás, digamos. El mínimo es de 700 milímetros, y en nuestro caso se cumple, y de costado se debe cumplir con un ancho de paso de 500 milímetros, y en nuestro caso quedó de 600. La máquina también debe tener un ancho de paso mínimo de 500 milímetros, y en nuestro caso cumple justo con la mínima. En cuanto a la escalera, también lleva baranda, ya que a partir de 2 escalones se debe colocar una baranda. La siguiente. En cuanto a la instalación eléctrica, también se deben seguir, digamos, lo que estipula el código de edificación. Algunos de los, digamos, ítems más relevantes son los que mostramos en la filmina, que son que los circuitos de fuerza motriz deben ser independientes, en un conducto propio partiendo del tablero de entrada. El tablero de fuerza motriz debe estar protegido en todo su perímetro con fusibles, y debe llevar una llave blindada para cortar la corriente. La tensión en circuitos de tablero de control, de señalización y los mecanismos no debe ser mayor a 220. Pero para el motor de tracción, el freno y los equipos electrónicos, la tensión puede ser mayor. Las partes metálicas del ascensor deben llevar siempre una conexión de puesta a tierra, y se colocan llaves de fin de límite, que son un mecanismo de seguridad aparte de los que ya nombró Bruno, que se acciona en caso de que se supere o se exceda el recorrido del ascensor, y lo detiene automáticamente. Bueno, en la maniobra de ascensores se adoptó la maniobra automática simple, que es la más común en los nuevos ascensores, que consiste en la cabina hay una botonera, como se ve en la imagen, con
un pulsador para cada rellano, sería un botón para cada piso, para decirlo coloquialmente. Luego en cada piso hay un pulsador con una señal luminosa que cuando se oprime el botón se enciende la luz y cuando llega el coche se apaga. Y bueno, al accionar el botón, el coche va a ir hasta ese piso y se va a detener automáticamente, y cuando el coche está detenido, al primer piso que se oprima el botón, va a ser al piso que va a ir. Es el sistema más convencional que se tiene. Ahí el siguiente. Bueno, y la Ciudad de Buenos Aires estableció unas normas que se debe cumplir para la aprobación de la documentación antes de la construcción. Esto es para poder iniciar la construcción del sistema vertical. Debe contener la carátula reglamentaria con la firma del propietario y el constructor, la planta de ubicación del ascensor en escala 1 en 100, la planta y corte de la sala de máquinas en escala 1 en 20, en donde se indiquen dimensiones de la misma, del pasadizo, de la puerta de acceso, de la ventilación requerida, etc. Luego las características técnicas del ascensor, el tipo de máquina y el número de paradas, y la superficie del pasadizo y de la sala de máquinas. Bueno, como se comentó al principio de la presentación, cuando se mencionaron las normas y los reglamentos que fuimos siguiendo, está la ordenanza 4308, que es la que nos brinda las pautas para el mantenimiento que se deben seguir. Por un lado, contamos con requisitos a realizar mensualmente, y por otro lado, otros que son semestralmente. Un ejemplo de este es el video que vimos hace varias diapositivas atrás. Una vez al mes, como mínimo, se tienen que realizar limpieza, lubricación, verificaciones de los contactos eléctricos y del estado de tensión de los cables y amarres, existencia de puestas a tierra y las cerraduras de las puertas exteriores. Y los que se tienen que realizar semestralmente son verificar el desgaste de los cables, la limpieza de las guías, controlar las llaves límites finales y efectuar pruebas de seguridad de la cabina. Y con esto terminamos la presentación. Bueno, chicos, muchas gracias. No sé si alguno de sus compañeros tiene, o de los docentes, alguna pregunta. Si no,